Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya saben, me encanta mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento turco, y hoy tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Así es, hoy vamos a hablar sobre las recientes declaraciones de Demet acerca de sus planes de maternidad. Sabemos que muchos de ustedes la admiran no solo por su talento actoral, sino también por su carisma y su autenticidad, y esta vez no ha sido diferente. Demet ha sido muy abierta sobre su deseo de ser madre, pero también ha dejado claro que tiene un plan y un timing específico para ello. En este vídeo vamos a desglosar todas las declaraciones que ha hecho Demet, vamos a analizar las razones detrás de su decisión de esperar unos años para tener hijos, y también vamos a explorar cómo esta decisión se alinea con su carrera profesional y con sus valores personales. Además, vamos a comentar un poco sobre la presión que a menudo enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo en relación a la maternidad, y cómo Demet está manejando esta situación con tanta gracia y determinación. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, entrevistas y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco, así que no se lo pueden perder. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Como les decía, la noticia de que Demet Özdemir planea esperar al menos 3 años para ser madre ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es que en una sociedad que a menudo impone ciertas expectativas sobre las mujeres, especialmente en lo que respecta a la maternidad, las declaraciones de Demet son un soplo de aire fresco. Ella no se está dejando presionar por el reloj biológico ni por las expectativas sociales, sino que está tomando una decisión consciente y bien pensada sobre cuándo y cómo quiere formar una familia. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esta decisión? Según lo que ha compartido Demet en diversas entrevistas, hay varios factores que influyen en su plan de maternidad. En primer lugar, y quizás el más evidente, está su carrera profesional. Demet está en un momento muy dulce de su trayectoria, con proyectos muy exitosos y con una gran proyección internacional. Ella sabe que ser madre es una responsabilidad enorme que requiere mucho tiempo y dedicación, y no quiere sacrificar ni su carrera ni su rol como madre. Quiere estar presente al 100% en ambas facetas de su vida, y por eso prefiere esperar hasta que sienta que es el momento adecuado. Además, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de construir una base sólida en su relación con su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. Ellos se casaron en agosto de 2022 y están disfrutando de su vida de casados, aprendiendo a conocerse aún más y fortaleciendo su vínculo. Demet cree que es fundamental tener una relación estable y feliz antes de dar el paso de tener hijos, ya que la llegada de un bebé puede generar muchos cambios y desafíos en la pareja. Quiere asegurarse de que ambos estén preparados para afrontar estos desafíos juntos, como un equipo. Otro factor que influye en la decisión de Demet es su deseo de seguir creciendo y aprendiendo como persona. Ella es una mujer muy curiosa y aventurera, que le encanta viajar, explorar nuevas culturas y aprender cosas nuevas. Quiere seguir disfrutando de estas experiencias antes de que la maternidad la absorba por completo. Quiere seguir desarrollando sus habilidades y talentos, y seguir creciendo como artista. Sabe que ser madre no significa renunciar a sus sueños y aspiraciones, pero también reconoce que requiere un ajuste en las prioridades y en el estilo de vida. Es importante destacar que la decisión de Demet es muy personal y que no hay una fórmula única para saber cuándo es el momento adecuado para ser madre. Cada mujer tiene sus propias circunstancias, sus propios deseos y sus propias prioridades, y es fundamental respetar las decisiones de cada una. Lo que sí es admirable de Demet es su honestidad y su valentía al hablar abiertamente sobre sus planes de maternidad, desafiando las expectativas sociales y demostrando que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias vidas. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la presión que a menudo enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo en relación a la maternidad. Es un hecho que las actrices y cantantes, entre otras profesionales del entretenimiento, a menudo son juzgadas y criticadas por sus decisiones sobre cuándo tener hijos, cómo criar a sus hijos, e incluso por si deciden no tener hijos. Existe una creencia errónea de que las mujeres deben elegir entre su carrera y su familia, y que si priorizan su carrera están siendo egoístas o malas madres.
Esta presión es aún mayor en una sociedad como la turca, donde la familia y la tradición tienen un peso muy importante. En Turquía se espera que las mujeres se casen jóvenes y que tengan hijos pronto, y aquellas que no cumplen con estas expectativas a menudo son vistas como diferentes o incompletas. Sin embargo, cada vez más mujeres están desafiando estas normas y están demostrando que se puede ser una mujer exitosa y realizada sin necesidad de encajar en el molde tradicional. Demet Özdemir es un claro ejemplo de esto. Ella ha demostrado que se puede ser una actriz talentosa y exitosa, una esposa amorosa y una mujer independiente y segura de sí misma, sin necesidad de apresurarse a tener hijos. Ella está tomando el control de su propia vida y está decidiendo cuándo y cómo quiere formar una familia, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Su actitud es inspiradora y sirve de ejemplo para muchas otras mujeres que se sienten presionadas a cumplir con las expectativas sociales. Pero ¿cómo está manejando Demet esta presión? En primer lugar, ella ha sido muy clara y directa sobre sus planes de maternidad. No ha intentado ocultar su deseo de ser madre, pero tampoco ha permitido que otros dicten sus decisiones. Ha dejado claro que quiere esperar unos años para tener hijos, y ha explicado las razones detrás de esta decisión de manera honesta y sincera. Además, Demet se rodea de personas que la apoyan y la entienden. Cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, su familia y sus amigos, quienes respetan sus decisiones y la animan a seguir sus sueños. También tiene una comunidad de fans muy leales que la admiran por su talento, su carisma y su autenticidad, y que la apoyan en cada paso de su carrera. Por último, Demet se enfoca en su propio bienestar y en su propia felicidad. Ella sabe que para ser una buena madre necesita estar bien consigo misma, tanto física como emocionalmente. Por eso se dedica tiempo a cuidarse, a relajarse y a hacer las cosas que le gustan. Prioriza su salud mental y emocional, y se asegura de tener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. En resumen, la decisión de Demet Özdemir de esperar al menos 3 años para ser madre es una decisión personal y bien pensada, basada en sus propios deseos, prioridades y circunstancias. Ella está tomando el control de su propia vida y está desafiando las expectativas sociales, demostrando que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias vidas. Su actitud es inspiradora y sirve de ejemplo para muchas otras mujeres que se sienten presionadas a cumplir con las expectativas sociales. Y hablando de la reacción del público, es fascinante ver cómo las redes sociales se han convertido en una plataforma para expresar opiniones y debatir sobre temas como este. Por un lado, tenemos a quienes apoyan incondicionalmente la decisión de Demet, elogiando su honestidad y su valentía. Ven en ella un modelo a seguir, una mujer que se atreve a desafiar las normas y a vivir su vida según sus propios términos. Aplauden su enfoque en la carrera, en la relación con su esposo y en su crecimiento personal, y reconocen que la maternidad es una decisión importante que debe tomarse con calma y reflexión. Por otro lado, también hay quienes critican la decisión de Demet, argumentando que está perdiendo el tiempo y que debería priorizar la maternidad. Algunos creen que el reloj biológico es implacable y que esperar demasiado puede dificultar la concepción. Otros consideran que la carrera no lo es todo en la vida, y que la felicidad verdadera se encuentra en la familia y en los hijos. Estos comentarios a menudo reflejan valores tradicionales y expectativas sociales arraigadas, y demuestran la persistencia de ciertos estereotipos de género. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a tener su propia opinión y a expresar sus puntos de vista, siempre y cuando lo haga de manera respetuosa y constructiva. Sin embargo, también es fundamental evitar los juicios y las críticas que puedan dañar la autoestima y la confianza de las mujeres que deciden tomar un camino diferente al esperado. La maternidad es una elección personal y cada mujer tiene el derecho de decidir cuándo y cómo quiere formar una familia, sin sentirse presionada ni juzgada por los demás. Y ahora adentrémonos un poco más en las posibles razones secundarias detrás de la decisión de Demet. Si bien ella ha expresado claramente sus motivos principales, es interesante analizar otros factores que podrían estar influyendo en su plan de maternidad. Uno de estos factores podría ser la incertidumbre que a menudo rodea al mundo del espectáculo. La carrera de un actor o cantante puede ser muy impredecible, con altibajos constantes y con la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado. Demet es consciente de esto y sabe que su carrera podría tomar un rumbo diferente en los próximos años. Por lo tanto, es posible que quiera asegurarse de tener una estabilidad profesional antes de dar el paso de tener hijos, ya que esto le permitiría brindarles una mayor seguridad económica y emocional.
Otro factor podría ser el deseo de proteger su privacidad y la de su futuro hijo. Demet es una figura pública muy conocida y su vida está constantemente expuesta a los medios de comunicación y a la atención del público. Es comprensible que quiera proteger a su hijo de esta exposición y que quiera darle una infancia lo más normal posible. Esperar unos años para tener hijos podría darle tiempo para establecer límites más claros con los medios y para crear un entorno más seguro y privado para su familia. Además, es posible que Demet quiera seguir disfrutando de su tiempo a solas con Oğuzhan antes de que la llegada de un bebé cambie la dinámica de su relación. Los primeros años de matrimonio son una etapa muy especial en la vida de una pareja, y es importante aprovechar este tiempo para fortalecer el vínculo y para crear recuerdos inolvidables. Tener hijos es una experiencia maravillosa, pero también requiere un gran ajuste en la vida de la pareja, y es fundamental estar preparados para afrontar estos cambios juntos. En definitiva, la decisión de Demet Özdemir de esperar al menos 3 años para ser madre es una decisión compleja y multifacética, que involucra una serie de factores personales, profesionales y sociales. Ella está tomando el control de su propia vida y está decidiendo cuándo y cómo quiere formar una familia, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Su actitud es inspiradora y sirve de ejemplo para muchas otras mujeres que se sienten presionadas a cumplir con las expectativas sociales. Y ya para ir cerrando, quiero hacer hincapié en la importancia de la planificación familiar. Independientemente de si una mujer decide tener hijos pronto, tarde o nunca, es fundamental que tenga acceso a información y a recursos que le permitan tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva. La planificación familiar no solo beneficia a las mujeres y a sus familias, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades. Es fundamental que las mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, a servicios de salud reproductiva de calidad y a educación sexual integral. También es importante que se promueva la igualdad de género y que se desafíen los estereotipos que limitan las opciones de las mujeres. Cuando las mujeres tienen el control sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias vidas, pueden tomar decisiones que beneficien a ellas mismas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. En el caso de Demet Özdemir, su decisión de esperar unos años para ser madre es un ejemplo de planificación familiar responsable. Ella está tomando en cuenta sus propias circunstancias, sus propios deseos y sus propias prioridades, y está tomando una decisión que le permitirá alcanzar sus metas profesionales y personales. Su actitud es un modelo a seguir para otras mujeres que quieren tomar el control de sus propias vidas y que quieren tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de mi análisis sobre las recientes declaraciones de Demet Özdemir acerca de sus planes de maternidad. En resumen, hemos hablado sobre la decisión de Demet de esperar al menos 3 años para ser madre, hemos analizado las razones detrás de esta decisión, hemos explorado cómo esta decisión se alinea con su carrera profesional y con sus valores personales, y también hemos comentado un poco sobre la presión que a menudo enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo en relación a la maternidad. Hemos visto cómo Demet está manejando esta situación con tanta gracia y determinación, desafiando las expectativas sociales y demostrando que las mujeres tienen el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos y sobre sus propias vidas. También hemos hablado sobre la importancia de la planificación familiar y sobre la necesidad de que las mujeres tengan acceso a información y a recursos que les permitan tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la decisión de Demet? ¿Creen que las mujeres en el mundo del espectáculo enfrentan una presión injusta en relación a la maternidad? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias entre vistas y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco, así que no se lo pueden perder. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Gracias de nuevo por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.